Había una vez, en una Atenas, bañada por el sol, un joven comerciante llamado Diógenes. No era filósofo ni poeta, aunque en su corazón latía la impaciencia de alguien que había nacido en una época donde los sueños se medían en monedas. Todos los días caminaba por el ágora, observando cómo otros hombres cerraban tratos, contaban dracmas y hacían sonar las monedas en bolsas de cuero que parecían inagotables. Diógenes tenía 20 años, los ojos llenos de fuego y las manos inquietas. Su padre había sido zapatero, un hombre sencillo que no buscó gloria ni riqueza. Pero él soñaba con Masan, con caravanas de especias, con barcos cargados de telas finas, con casas grandes, donde los esclavos respondieran a sus órdenes. En las noches, mientras miraba el cielo, se decía a sí mismo: la riqueza me hará libre, la riqueza me hará alguien. Sin embargo, cuanto más corría detrás de ella, más parecía escapársele. Compraba mercancías apresuradamente, confiaba en socios poco fiables, gastaba más de lo que tenía y, sobre todo, no sabía esperar. El deseo de hacerse rico rápido lo consumía como una fiebre. El encuentro con el filósofo. Una tarde, agotado y frustrado, se dejó caer en una de las escalinatas del ágora. Fue entonces cuando escuchó una voz serena detrás de él. Te veo inquieto, joven. ¿Qué te atormenta? Al volverse, Diógenes encontró a un anciano de barba larga y túnica sencilla. No llevaba joyas, ni esclavos, ni signos de poder. Solo unos ojos que parecían haber visto siglos de tormentas y aún brillaban con calma. Quiero Hikezao, respondió el joven con impaciencia. Quiero lo que los demás tienen. Y más aún, el anciano sonrió con compasión. Riqueza, todos la buscan, pocos la encuentran, y quienes la encuentran, rara vez saben disfrutarla. Pero yo no quiero esperar, interrumpió Diógenes. La vida es corta, y los demás avanzan, mientras yo apenas comienzo. El anciano guardó silencio por unos segundos, como si dejara que el ruido del mercado hablara por él. Luego dijo: ¿has pensado alguna vez en enamorarte del proceso, en lugar de obsesionarte con el resultado? ¿En amor qué? Diógenes frunció el ceño. ¿Cómo voy a enamorarme de esperar? ¿De perder dinero? ¿De equivocarme? Precisamente, replicó el filósofo. Ahí está la verdadera riqueza. Ese anciano no era otro que Kreitz, discípulo de los cínicos, conocido por haber renunciado a su fortuna para dedicarse a la sabiduría. Y aquel encuentro fue la chispa que cambiaría la vida de Diógenes. La enseñanza del proceso. Crates lo invitó a caminar. Atravesaron el bullicio del mercado, los gritos de los vendedores, el olor a pescado y a vino derramado. Llegaron hasta un rincón donde un alfarero trabajaba el barro. Sus manos, ásperas y firmes, moldeaban lentamente una vasija. Cada giro en la rueda era medido, cada presión calculada. Mira a este hombre, dijo Kreitz. ¿Ves riqueza en sus manos? No, solo barro, respondió Diógenes. Eso crees, pero él ve belleza. Para él, cada movimiento es un acto de creación. Romantiza su proceso. El barro es pobre, pero en su mente ya es una obra terminada. Una jarra que dará de beber, que adornará una casa, y cuando finalmente venda su pieza, no habrá ganado solo monedas, sino también
el gozo de haber disfrutado cada paso. Diógenes observó en silencio. Nunca había pensado en el trabajo de esa forma. Siempre había visto el comercio como una carrera desesperada, una persecución constante por el beneficio inmediato. Crates continuó. El error de muchos jóvenes es querer saltar del inicio al final, de la semilla al fruto, sin respetar la primavera, el verano y el otoño. No se puede apresurar la cosecha sin arruinarla. El joven bajó la mirada, inquieto. Pero, ¿cómo aprender a disfrutar de lo lento, de lo duro? El filósofo sonrió, aprendiendo a romantizarlo. La semilla de la transformación. Esa noche, Diógenes regresó a su casa distinto. Todavía quería riqueza. Todavía soñaba con barcos y mercados lejanos. Pero algo había cambiado. En una voz en su interior le decía que quizás había corrido demasiado, que tal vez lo importante no era acumular monedas rápidamente, sino aprender a enamorarse del viaje. Se sentó frente a una pequeña lámpara de aceite y escribió en una tablilla de cera: hoy comprendí que la prisa es la enemiga de la riqueza, que la fortuna no es solo oro, sino también paciencia. Quizás deba aprender a amar cada paso, incluso el más pequeño. No sabía que aquella simple reflexión era el inicio de un nuevo camino, uno que siglos después resonaría en las palabras de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio: el proceso como riqueza, el viaje como destino, la promesa de un viaje. Mayo R. El joven comerciante decidió buscar al filósofo al día siguiente. Quería más respuestas, más enseñanzas. Algo dentro de él había despertado. Y fue así como comenzó su iniciación en un arte olvidado, el arte de romantizar el proceso de enriquecerse. Un arte que no consistía en negar la riqueza, ni en despreciar el oro, sino en aprender a convertir cada paso del camino, incluso los más duros, en un acto de amor, belleza y propósito. Porque, ¿cómo descubriría con el tiempo? Quien aprende a enamorarse del proceso nunca deja de ser rico, aún antes de obtener el oro. El amanecer en Atenas era un espectáculo que pocos sabían apreciar. El sol nacía lentamente sobre el mar, iluminando con tonos dorados las columnas de mármol y los tejados de arcilla. Para la mayoría, aquello no era más que el inicio de un día más de trabajo, pero para los filósofos, cada amanecer era una lección, una metáfora de la vida. La luz no aparecía de golpe, sino paso a paso, como todo lo que vale la pena. Diógenes, el joven comerciante, había regresado a buscar a Crates. Algo en las palabras del anciano lo había marcado, y sentía que, por primera vez, la riqueza no era solo un deseo, sino una pregunta. ¿Qué significa realmente ser rico? El diálogo en el pórtico, cuando lo encontró. Crates estaba conversando con otros discípulos bajo el pórtico de la Stoa, el lugar donde más tarde los estoicos enseñarían. Hablaban de virtud, de deber, de cómo vivir en armonía con la naturaleza. Diógenes, con cierta timidez, se acercó. Maestro, maestro, ayer me dijiste que debía enamorarme del proceso, pero sigo sin comprenderlo del todo. ¿Qué significa en términos de riqueza? Crates lo miró con paciencia. Significa, joven, que la riqueza no está en el oro que posees, sino en la forma
en que vives cada paso hacia él. Pero, ¿cómo voy a comprar comida, casa o un barco con solo pensamientos? Los discípulos rieron. Crates levantó una mano y el silencio volvió. Nadie dice que el oro no sea útil. Lo es. Pero el error es creer que el oro por sí mismo te dará la vida plena. Los antiguos sabios nos enseñaron que lo valioso no es el destino, sino el camino. Entonces, uno de los discípulos, un joven llamado Menandro, intervino. Nuestro maestro nos recuerda siempre la parábola del navegante. Un hombre que solo piensa en llegar al puerto pierde la belleza del mar, del viento, de las estrellas que lo guían, pero aquel que se enamora del viaje aún hay náufraga, ya ha vivido la riqueza del océano. Diógenes guardó silencio. Nunca había pensado en el comercio de esa manera. Para él, el puerto era lo único que importaba. Llegar, vender, cobrar. Todo lo demás era solo obstáculo. La voz de los antiguos. Crates, viendo la duda en su rostro, decidió contarle lo que había aprendido de los grandes pensadores. Escucha, Diógenes. Sócrates decía que el verdadero tesoro del hombre está en conocerse a sí mismo. Séneca nos enseñó que la riqueza sin sabiduría es pobreza disfrazada. Epicteto, que nació esclavo, afirmó que el único bien real es la virtud y que todo demás, dinero, poder, salud, son indiferentes. Y Marco Aurelio, que fue emperador, escribió en su diario que lo esencial es vivir de acuerdo a la naturaleza, sin dejar que la codicia destruya la paz interior. ¿Y qué tiene eso que ver con el comercio?, preguntó Diógenes. Todo, respondió el filósofo, porque el comerciante que solo piensa en el oro vive esclavo del oro. En cambio, aquel que encuentra belleza en cada negociación, paciencia en cada espera, aprendizaje en cada error, ese ya es rico, aún antes de cobrar. Crates tomó una rama y dibujó en la arena 3 círculos. 1, el círculo del deseo. 2, el círculo del proceso. 3, el círculo del resultado. Los hombres comunes viven obsesionados con el tercero. Se angustian porque no llega el resultado, porque no se hacen ricos de inmediato. Los sabios, en cambio, habitan el segundo círculo. Ellos romantizan el proceso, ven poesía en la disciplina, arte en el esfuerzo, riqueza en la paciencia. ¿Y el primero?, preguntó Diógenes. El deseo es el fuego que enciende todo. Sin deseo no hay movimiento, pero el deseo sin proceso es solo humo. Metáforas de riqueza. Los filósofos comenzaron a compartir ejemplos. Uno de ellos dijo: piensa en el sembrador. El que solo sueña con la cosecha se desespera cada día. Pero el que ama sembrar, regar, cuidar, ya es feliz mientras espera, y cuando llega la cosecha es doblemente rico. Otro añadió: piensa en el escultor. El bloque de mármol parece inútil al inicio. Solo con golpes lentos y pacientes surge la figura. Si despreciara cada golpe, jamás vería la obra. Crates cerró con una sonrisa. Piensa en ti mismo, joven. Si mañana amanecieras con una bolsa de oro en tus manos, ¿qué pasaría? ¿La gastaría? Claro. Invertiría en mercancías, compraría un barco, y en poco tiempo volverías a estar vacío, porque quien no aprende a romantizar el proceso, no sabe conservar lo que recibe. Diógenes sintió un estremecimiento. Era
Cierto, ya había perdido más de una oportunidad por impaciencia. El despertar de una nueva mirada. Durante semanas, el joven asistió a las charlas en el pórtico, escuchó historias de emperadores que aun con poder infinito se sentían pobres porque vivían esclavos de la ambición. Aprendió que un mendigo podía ser rico si disfrutaba de la sencillez de su vida, y que un rey podía ser miserable si despreciaba todo lo que tenía. Cada día anotaba en sus tablillas frases que lo marcaban. La riqueza es disciplina en acción. El oro sin sabiduría es arena entre los dedos. El proceso es la verdadera posesión. El resultado, solo un huésped pasajero. Poco a poco comenzó a cambiar. Ya no veía sus pequeños negocios como fracasos, sino como lecciones. Ya no despreciaba la espera, porque entendía que era parte del ritmo natural de la vida. Una escena simbólica. Un día, mientras caminaba con Crates, vieron a un grupo de niños construyendo castillos de arena junto al mar. Algunos se frustraban porque las olas destruían su trabajo. Otros, en cambio, reían cada vez que el agua se llevaba la arena, y empezaban de nuevo con entusiasmo. Mira bien, dijo Crates, aquí tienes toda la filosofía del enriquecimiento. ¿Quién crees que será más rico en su vida, el niño que se enoja porque la ola destruye, o el que disfruta construyendo una y otra vez? Diógenes respondió sin dudar: el que se enamora de construir. Crates asintió. Entonces, ya lo entiendes. La semilla de una filosofía. A partir de aquel día, Diógenes comenzó a repetir una frase como un mantra: debo romantizar mi proceso de volverme rico. No significaba abandonar su deseo de prosperidad. Al contrario, significaba darle un sentido más profundo. Ahora comprendía que el comercio, las negociaciones, incluso los errores, podían ser bellos si los miraba con la mirada de un filósofo. La riqueza ya no era un destino lejano, era un presente que se vivía paso a paso, el eco de la disciplina antigua. Diógenes, después de semanas aprendiendo con Crates y otros filósofos, comenzó a mirar la vida con nuevos ojos. La ciudad no había cambiado, pero él sí. Donde antes veía solo transacciones rápidas y competencia feroz, ahora descubría símbolos, enseñanzas escondidas. Cuando un mercader fenicio llegaba con especias y telas teñidas de púrpura, no veía únicamente el precio, veía meses de viaje, tormentas soportadas, noches bajo las estrellas, manos que cargaban fardos en silencio. Ese trayecto era la verdadera riqueza, y el mercader, aunque quizás cansado y endeudado, había vivido un proceso romántico y heroico. Los filósofos lo animaban a observar el mundo de esa manera, como una sucesión de esfuerzos que, al ser apreciados, se transformaban en belleza. Historias de los fenicios. Un día, Crates le relató cómo los fenicios habían llegado a dominar el Mediterráneo, no solo por sus barcos, sino por su paciencia. Cada travesía era un poema de resistencia. No había garantías de volver, pero cada comerciante asumía el riesgo, porque había aprendido a amar el viaje tanto como el puerto de destino. ¿Lo ves, Diógenes?, dijo Crates. Si ellos hubieran odiado cada ola, nunca habrían salido del puerto. Su secreto fue romantizar la incertidumbre, convertir el mar en amante y enemigo a la vez. El joven comerciante anotó: el mar es riqueza antes de tocar tierra. El esfuerzo
es riqueza antes del beneficio. El artesano medieval. Más tarde, otro discípulo contó la historia de un artesano en tiempos posteriores, en tierras lejanas de Europa. Este hombre fabricaba relojes, cuando aún eran piezas raras y caras. Pasaba meses tallando engranajes diminutos, ajustando resortes con manos casi ciegas de tanto detalle. Muchos lo llamaban loco, pierde años para vender una sola obra. Pero él respondía: cada día que paso con mi reloj es un día en que soy dueño del tiempo. ¿Cómo podría considerarlo pérdida? El ejemplo conmovió a Diógenes. El artesano había encontrado riqueza en el esfuerzo mismo, no en la venta, sino en la dedicación obsesiva y amorosa a su arte. El renacimiento de la perspectiva. En otra ocasión, un viajero relató cómo los pintores del Renacimiento no trabajaban únicamente por encargos de mecenas, sino por el gozo de plasmar una visión del mundo. Pasaban años en un fresco, sabiendo que quizás nunca recibirían lo prometido, o que sus nombres quedarían ocultos, y sin embargo, su alegría estaba en el proceso, en mezclar pigmentos, en perfeccionar trazos, en esperar a que la luz del día mostrara matices invisibles. Crates resumió: el hombre que romantiza su esfuerzo convierte la fatiga en arte. El comerciante y la paciencia. Diógenes quiso aplicar estas enseñanzas. En lugar de obsesionarse con beneficios inmediatos, comenzó a disfrutar cada etapa, elegir mercancías, negociar con calma, incluso regatear con clientes difíciles. Descubrió que podía encontrar poesía en el ruido del mercado, música en las discusiones y hasta belleza en el cansancio de sus pies al final del día. Un compañero comerciante se burló: ¿cómo puedes sonreír cuando pierdes medio día discutiendo un precio? Diógenes respondió con serenidad: porque ya gané en paciencia, y eso vale más que la moneda que espero. El romance del fracaso. No todo fue fácil. Hubo días en que perdió mercancía por tormentas, noches en que clientes lo engañaron, semanas enteras sin ventas. Pero, recordando las enseñanzas, empezó a mirar esos momentos no como tragedias, sino como capítulos de una historia Mayo Ere. Si mi barco naufraga, se decía, al menos he vivido la épica de navegar. En lugar de rendirse, escribía cada error como un amante escribe cartas con detalle, con ternura, con la esperanza de que un día serían parte de una gran obra. Filosofía aplicada al presente. En sus reflexiones entendió algo esencial: a romantizar el esfuerzo no era negar el dolor, sino darle sentido. Como los estoicos decían, no controlamos lo que ocurre, pero sí la interpretación que damos, y en esa interpretación estaba el poder de transformar cada golpe en una melodía. Así, cada día de trabajo se volvió un ritual. Al despertar, agradecía la oportunidad de aprender. Al negociar, recordaba que estaba practicando paciencia. Al fallar, veía en su caída una lección poética: el amor como riqueza. Finalmente, Crates le preguntó: ¿qué es lo que más amas en tu vida ahora? Diógenes sonrió: amo el esfuerzo mismo. Amo levantarme temprano, cargar mercancías, discutir con clientes. Amo incluso las derrotas, porque sé que son parte de la danza. El filósofo lo miró satisfecho. Entonces, ya eres rico,
aunque aún no lo sepas.